Bienvenidos a la primera sesión del Club del Tiempo Perdido. Buenas, soy Daniel Aguilar, librero del Tiempo Perdido, y bienvenido a nuestro podcast, El Club del Tiempo Perdido, cuyo nombre es un alarde de originalidad, y el cual inauguramos aprovechando que el confinamiento al que nos vemos obligados estos días, pues bueno, nos ha liberado de un gran número de obligaciones cotidianas, tales como en nuestro caso ir a trabajar, gestionar albaranes y pedidos, terminar las interminables obras a las que nos hemos visto abocados en los últimos meses, limpiar de polvo la estantería, llevar papel a la administración, solicitar licencias de apertura o cumplir normativas. Pero también nos ha privado de algunos placeres habituales, como pasear, ir a los bares, reunirse en tertulia o patinar sobre hielo, por ejemplo. Junto a mí tengo a Elena Morales, que muchos la conocéis, es el alma mater de la librería, básicamente, y profesora de Lengua y Literatura y Latín en el Instituto Padre Suárez de Granada. ¿Cómo está, Elena? Pues bien, hola Dani, creo que bien, o como suelo decir, no mal. ¿Cómo lleva el confinamiento y la cuarentena en el día 2 o 3 que estamos? Pues creo que demasiado bien para lo que esperaba de mí misma, que son pocas cosas, y depresión y locura máxima. ¿Que eso es lo que esperaba o que sí, es lo que esperaba. Ah, de acuerdo. Y de momento estoy controlada. Muy bien, perfecto. Sin saber cómo ni por qué. Bueno, pues nos puede explicar, bueno, a mí no me lo explique, explícaselo si hay alguien oyendo, ¿no? De qué va a ir un poco esta especie de programa radiofónico podcastiense. Vale, bueno, pues esto va a ser en principio una charla de libros y literatura, pues esperando que resulte interesante, amena y dependiendo mucho de la acogida, mucho. Perdón. Pues iremos introduciendo otras secciones que tenemos pensadas. Secciones ligadas a la cultura, tanto de letras como de ciencia. Así que, pues, si os parece bien, vamos a empezar. Muy bien, pues ahora ponemos la sintonía. Clásicos para andar por casa. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra primera sección, que se basa en el principio de que ahora mismo todo el mundo va a tener un tiempo considerable para leer y para apañarse en casa las horas que normalmente le han faltado a lo largo del año y a lo largo de la época de trabajo. Pero sin embargo, el problema con el que nos encontramos ahora, además de los obvios, es que... ¿Cuál es? Pues que tienes que apañarte con lo que tienes en la casa. Porque la librería está encerrada, no te sirven a domicilio, o si te sirven a domicilio, vete tú a saber lo que te viene, si te viene un poco infectado. Así que mejor. El cuarto y mitad del libro. Y ya está. Y entonces tenemos que apañarnos con lo que tenemos en casa. Y para ello se nos ha ocurrido una sección al respecto en la que vamos a hablar de esos libros que casi todos tenemos en nuestra biblioteca. ¿Por qué los tenemos? Pues normalmente, bueno, porque son clásicos. Exacto. Muchas gracias por completar el final de mi frase. Sí. Pues porque son clásicos. ¿Pero qué nos pasa con los clásicos, Helen? Pues que da un perezote, en principio, sí. En general, a todo el mundo prácticamente. Sí, sobre todo con los clásicos que tenemos en la propia estantería de nuestra casa, mirándolos desde hace 10, 20, 30 años, que ya miraron a nuestros padres y que también miraron a nuestros abuelos. Claro, y que muchas veces exactamente los tenemos porque los heredamos o porque pensamos, ¿cómo no vamos a tener tal cual? Claro. Alguna vez tendré que leerlo. ¿Cómo no vamos a tener las amistades peligrosas? ¿Cómo no voy a tener la Odisea? Claro, por supuesto. Claro. O la Eneida, o exacto, cualquier otra cosa que se ocurra. O el Quijote. Por supuesto. Pero ¿cuántas veces hemos dicho, uy, me está llamando? Nunca. Sí, es verdad, casi nunca. Casi todos, Elena y yo somos grandes lectores de clásicos, pero casi todos los clásicos nos lo hemos acabado leyendo por recomendación de alguien, ¿verdad? Sí, o por vergüenza. Ya ha llegado un momento en que digo, ¿cómo puedo hablar de este libro y no habérmelo leído yo? Claro, ¿cómo te pueden dar el título de filóloga hispánica algo así, y no haberte leído el Quijote? Por ejemplo, sí que me lo he leído y muchas veces de mis libros preferidos. Dejémoslo claro. Es verdad, la única persona que conozco que te la ha leído. ¿Cuántas veces te la has leído? No me acuerdo, 3, 4, muchas. Sí. Bueno, igual no son tantas. Bueno, sí, 3 o 4. Yo soy testigo de que te la has leído 3 o 4. Bueno, pues el caso es que estos libros, si no te los recomiendan o no te hablan un poquito de ellos, no te estimulan la imaginación,
te da la sensación de que ya los tienes sabidos, porque normalmente al ser clásicos llevan 2000 años contándose, o 3000, contándose a lo largo de generaciones, contándose su historia. Hay además un montón de adaptaciones en cine, en cómic, en TVO, en lo que quiera. Hay canciones sobre ello, hay parques temáticos. Entonces, claro, la sensación que tienes es que ya te lo sabes de principio a fin, además. Pero bueno, lo importante de la literatura, a diferencia quizás del cine, en este caso, es que la trama no es tan relevante como puede serlo precisamente en la literatura. La literatura es un arte de cómo contar las cosas. No digo que no tenga interés, por supuesto, lo que ocurra, pero lo que ocurre la mayor parte de las veces, salvo en las grandes epopeyas o en clásicos muy definidos, rara vez recordamos exactamente la trama de un libro. Recordamos más bien una atmósfera, unas sensaciones, unas reflexiones, una profundización, pero no necesariamente quién mató al mayordomo o el mayordomo a quién asesinó en su momento ni cómo lo descubrieron, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de una serie de libros que espero que tengáis en casa y vamos a intentar estimularos el interés y la curiosidad por ello, ¿de acuerdo? Pues empezamos, a ver. Cada uno de nosotros va a hablar de 2 novelas diferentes. Y va a empezar Elena. ¿Cuáles son tus novelas? Dime la primera. Bueno, pues de hecho no es una novela, es una obra de teatro. Pero bien. Vale. Bueno, sí, puntualicemos. Maribel y la extraña familia, de Miguel Miura. Que este es un libro que todos tenemos en nuestras casas y sobre todo la gente que tenga los padres, que tengan niños en el instituto, en edad de instituto. Sí, muchas veces se recomienda y especialmente cuando lo recomiendo en clase a los niños, pues les llama mucho la atención por la trama. Yo me lo leí en el instituto, por cierto. Entonces, de entrada, bueno, pues es primero un libro que se lee muy rápido al ser una obra de teatro, no tener evidentemente narrador, pues todo fluye mucho más rápido, te lo puedes leer de una sentada prácticamente. Por cierto, antes de nada, un poquito de marco histórico. Sí. Simplemente está escrita por Miguel Miura, como ya ha dicho Elena, que además es uno de los grandes, no solo grandes escritores de la época de la posguerra, sino uno de los grandes humoristas también, quizá de la generación un poco anterior a Gila, y bueno, y posterior a Jardiel Poncela, más o menos. Y fue estrenada en 1959. Sí. Bueno, he visto que hay adaptaciones al cine, al teatro, por supuesto muchas representaciones memorables, pero bueno, hablamos de la lectura directamente porque se puede disfrutar la obra, el texto en sí, pues solo teniéndolo en casa y leyéndolo. Sí, además tiene mucho ritmo. Sí. Bueno, pues como digo, es una obra muy divertida, porque el título es bastante enigmático, eso de la extraña familia, queda ahí un poco, no sabe uno por dónde puede ir. La cuestión es que Maribel es una prostituta y estamos hablando del año 59, ¿eh? Sí. Recordemos, y que esto se estrenaba en los teatros de Madrid, de la gente bien de la época. Claro. Entonces, la cuestión es que el protagonista, que es un joven, pues ingenuo, bastante apocado, muy, muy tímido, conoce a Maribel después de haberla visto varias veces en un bar, le propone ir a su casa. Aquí partimos de que cada uno de los personajes está pensando en una cosa diferente, evidentemente. Es una comedia un poco de equívoco. Al principio, ¿no? Eso es lo interesante, que no dura demasiado el equívoco, porque cuando es así aburre al lector. Cansa y dice, venga, a ver cuando descubren ya cada Claro, uno la exacto, verdad, todos ¿no? lo sabemos menos los dos implicados. No es el caso. La cuestión es que Marcelino, pues es la primera vez que se decide hablarle a una chica que le gusta bastante, se puede decir que está enamorado o algo así, no tanto, pero bueno, en su mundo y su inocencia podría ser algo así. Y Maribel va a trabajar. Eso es un poco cómo empieza la situación, pero... Sí, Maribel empieza simplemente va al piso, tratándolo de cliente. Vale, lo acompaña a donde él le pide. Pero él la lleva a su piso precisamente a presentarle a su madre y su tía, 2 señoras mayores muy simpáticas y encantadoras con las que él vive.
Claro, ante esta situación Maribel se ve un poco, pues, bastante fuera de lugar. No sabe qué está haciendo allí ni qué esperar. Sobre todo ante la cariñosa acogida de la madre y de la tía, que la tratan, pues... Sí, como la futura nuera. Pues Claro. directamente, y alabando su forma de vestir tan moderna, cosa que ya a ella le empieza a extrañar, lo simpática, lo guapa, que se ponga al lado de su sobrino e hijo y hablan de lo buena pareja que hacen, y ahí empezamos todos nos ponemos en el lugar de Maribel a pensar que por qué familia tan extraña, ¿vale? Esa es la extrañeza de la familia. ¿Hasta qué punto son todos inocentes e ingenuos? Inconscientes, sí. Exactamente. O hasta qué punto... Les da todo igual. Exacto, Son muy abiertos. exacto. Si no recuerdo mal, además tiene un giro final curioso. Ese es solo el punto de partida. No he contado apenas nada, que para quien quiera leerlo, por eso es que... Lo sé, lo que pasa es que además, si no recuerdo mal, además hay un golpe al final o no lo hay. Bueno, ya eso me queda un poco más en el olvido. O sea, sí me acuerdo cómo continúa y creo que recordar cómo termina, pero Bueno. es lo que hemos dicho antes, casi No, importa poco. Si no lo tenemos claro, no vamos a seguir por aquí. No. Porque yo me lo leí en 1999. O sea, que ha llovido un poquito. Sí. Bueno, ahora sigo yo con... Entonces, tu primera recomendación es Maribel y la extraña Sí, familia, es de para Miguel pasar Mira. una tarde muy divertida. Muy bien. Sí, además, ahora que estamos todos en familia, los que estemos, o con niños o lo que sea, pues muy buen momento para interpretar papeles. Ay, sí, que eso. tu hija pequeña haga de claro que Maribel. sí. Ay, sí, Claro, sí. claro, Sí, muy claro. interesante. Lo bueno también de este libro es que pues está libre de derechos, ¿no? Y entonces fácil... No, pues no está libre de derechos. No está Pues libre no. de derecho, no está para Es nada que- libre de derecho en 1958. Uy, es verdad, cierto. Pues nada, no he dicho nada. Iba a decir que se ¿Qué? puede encontrar fácilmente en PDF. Pero por si alguien no tiene el libro físico, pero como... Pues Sí, ya está. Sí, no, sí, por PDF se puede encontrar Prácticamente todo. Prácticamente casi de todo. Bueno, pues nada. Pero la cuestión aquí es que la gente se dirija a su librería y rescate algunos de esos libros que llevan perdidos. Claro, sí, lo sé. Y olvidados durante años, ¿no? Y que estarán llenos de polvo. Bueno, pasamos al siguiente libro, que yo he escogido dos, y el primero de ellos, voy a empezar hablando, de Los Tres Mosqueteros. Bueno, Los Tres Mosqueteros es también un libro que hemos leído tanto tú como yo. ¿Te acuerdas bien de Los Tres Mosqueteros? No, me acuerdo de algunas cosas, pero... ¿Lo disfrutaste? Mucho, eso sí es verdad. Solo me suelo acordar de la sensación que me deja el libro. Ahora, detalles, soy mala. Bueno, el problema de Los Tres Mosqueteros es que tiene además muchísima trama. O mejor dicho, un montón de trama entrelazada. Donde hay amores, asesinatos, venganza. Y además, algo que poca gente sabe es que los Tres Mosqueteros, bueno, además de que son cuatro, Sí, claro. son los Tres Mosqueteros amigos de D'Artagnan. D'Artagnan no empieza siendo mosquetero, pero luego acaba siéndolo. Que además esta novela tiene dos continuaciones. Una continuación, la segunda parte, que es 20 años después, y la tercera, que es El Vizconde de Braguelón. Esta es absolutamente inencontrable. Yo la he intentado traer unas cuantas veces en la librería y solo he podido traerla una y descatalogada, porque es que casi nadie la compra, porque las tres novelas, desde luego, como te enganchen, como se dice vulgarmente, has triunfado, porque pueden ser 3.000 páginas las tres novelas tranquilamente. Y entonces, bueno, tienes para leer lo que te dé la gana, pero es que por mucho que te guste, muchas veces es muy difícil mantener una continuidad suficiente como para leerte semejante cantidad de papel. Bueno, antes de seguir, lo que diré, que además de las tres partes, la primera fue publicada en 1844 en forma de folletín, que era como se publicaban estos novelones. Alejandro Dumas era un escritor profesional, de los que se entiende como escritor profesional, no solo... Él ha acabado siendo un artista, pero no creo que tuviera un especial interés en trascender mucho más allá. Él lo que intentaba era entretener, pero lo hacía muy bien. También es verdad que lo hacía con un ejército de, como se lo decía en inglés, escritores fantasmas o negros,
que no utilizó la palabra negro porque él era negro, pero negro de verdad. Otra curiosidad. Sí, una curiosidad, él era mulato, y su padre era mulato, y fue, por cierto, el primer general de Europa en no ser de raza blanca. Y bueno, Alejandro Dumas, el escritor, pues tenía como una especie de taller donde él iba, por supuesto, escribiendo y corrigiendo, pero donde tenía muchos ayudantes que le iban ayudando a sacar los capítulos al ritmo necesario para presentarlos no me acuerdo si era cada semana o cada 15 días en el periódico correspondiente, ¿no? Y bueno, de hecho hay una frase famosa de Alejandro Dumas hijo. Es que son tres Alejandro Dumas. Está Alejandro Dumas el conocido, el padre de Alejandro Dumas el conocido, y Alejandro Dumas hijo, que no es tan conocido, pero que fue un escritor notable. Pues este Alejandro Dumas hijo una vez se acercó a su padre y el señor Dumas le dijo: ¿has leído mi última novela? Y dice: ¿la has leído tú? ¡Uy! ¡Madre mía! Sí, con eso se dice todo. Y bueno, eso no es óbice para que, sin embargo, este mantenga una de las grandes obras, desde mi punto de vista, de la literatura universal. Es como Sherlock Holmes, que no fueron unos relatos que que Arthur Conan Doyle escribiera esperando conocer la fama y la inmortalidad y la posteridad, y sin embargo, al final lo que ha quedado de Arthur Conan Doyle es Sherlock Holmes y no otra cosa, y uno de los personajes más representativos de la literatura del XIX. Pues bueno, Los Tres Mosqueteros, al fin y al cabo, es la historia de un chico de Gascuña, que en el sur de Francia, que decide irse a París a triunfar y a ser mosquetero del rey. Y le pasan tal cantidad de cosas por el camino que cuando llega directamente a las 30 o 40 páginas, ya está básicamente arruinado, no conoce a nadie y se mete en problemas precisamente con tres mosqueteros. Que esos tres mosqueteros los retan el mismo día y prácticamente a la misma hora en duelo por su vida, porque este joven de Gascuña llamado D'Artagnan es un bocaza. Es que es lo que te iba a decir, es como un bravucón. Él acepta todo reto, por supuesto. Sí, por supuesto. Forma parte un poco como de su carácter personal, pero sobre todo de la gente de su zona, ¿no? Es como... Sí, no, los cascones es muy echado para adelante, ¿no? Los cascones son cabezones, los cabezones por excelencia, en Francia, ¿no? Y bueno, al final, pues resulta que después de este intento de duelo, porque no llega nunca a producirse, porque la guardia del cardenal Richelieu aparece para prohibirle y que se detengan, porque los duelos están prohibidos ya en esta época, pues resulta que traba amistad con Aramis, Athos y Porthos, que es que, perdón, pero es que se me mezclan los nombres de los mosqueperros. A mí también. Somos hijos de los mosqueperros. Sí, somos hijos de los mosqueperros. y nada, acaba trabando amistad y metiéndose, involucrándose en una cantidad de aventuras maravillosas, pero que a la vez están unidas e hilvanadas por las historias personales tanto de Aramis, de Porthos, de Athos y de D'Artagnan, que es lo verdaderamente interesante. Esos cuatro personajes no solo como se suele decir desde un punto de vista crítico, que bien desarrollados están, no es que estén bien desarrollados, es que son maravillosos. Y quizá Athos, desde mi punto de vista, sea el personaje más carismático de la historia de la literatura universal. De la literatura universal, por supuesto, que yo me he leído. Pero no hay ningún personaje con más carisma y más trágico que Athos. Sí. Pues, porque, además, los Tres Mosqueteros, quizás también por esa versión de los años 80, de los dibujos animados, los tenemos un poco aligerados en la mente, pero es que la historia de cada uno y lo que les va pasando a lo largo de su vida es la tragedia, no sé cómo definirla, pero básicamente es el acontecer de una vida con su pesadumbre y sus cargas. Y quizá Los Tres Mosqueteros es divertidísimo, pero conforme vas pasando a las secuelas, eso se va cargando de significado y de importancia y de pena y a la vez de vivencia que para mí son incluso mejores la segunda y la tercera parte. Lo que pasa es que la primera es con mucho la más divertida. Bueno, si no te importa, Elena, vamos a dejar ahora
la sección porque se está alargando un poquito y ya teníamos pensadas 3 secciones y con lo que llevamos de la primera, que llevamos la mitad de la primera, ya ha ocupado más de la duración en que esperábamos tener para todo el programa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a cortar esta sección tal y como la hemos dejado, y los siguientes libros que vamos a tratar los dejaremos para la próxima vez. Y vamos a hacer solo una de las 2 secciones que tenemos previstas de aquí hasta el final, que es una sección sobre lengua y sobre el origen y significado de las palabras. Es decir, sobre una ciencia que nos interesa muchísimo, que es la etimología. Y en la cual vamos a aprovechar, para la cual vamos a aprovechar los conocimientos de Elena, que además de profesora de lengua y literatura, pues bueno, tiene unos conocimientos más o menos amplios de latín, ya que es profesora, ¿verdad, Elena? Más o menos amplios, tú has dicho. Es su primer año dando latín. Madre mía. Entonces, bueno, siempre nos apasiona la etimología y nos ha resultado muy interesante. Habíamos cogido 2 palabras para explicarlas durante esta sección, pero no tenemos tiempo, así que vamos a coger solo una. Sí, preferimos que os quedéis con ganas a que digáis, Dios, qué tostón. Exacto. ¿He dicho cómo se llama la sección? No lo has dicho. Bueno, el nombre es provisional, ¿de acuerdo? Así, y estamos abiertos a críticas de todo tipo y a loas también, por supuesto. El nombre de la sección es etimolocura. Ay, me arrepiento, cuando lo he dicho en voz alta me he arrepentido. Bueno, como hemos dicho, es provisional. Es provisional, pero al final estas cosas se quedan. Ya. ¿Sabes? Que bueno. Entonces, Elena había cogido 2 palabras y al final... Nos vamos a quedar con una solamente. Vas a desarrollar cuál es la palabra escogida para hoy. Bueno, pues la palabra es recordar. Ay, recordar. Muy bien. Recordar. Vale. Desde la RAE, por cierto, voy a abrir la RAE y voy a dar la definición de recordar. Vale. Para que todo el mundo tenga muy claro qué significa recordar. Se escucha el tecleo. Entonces, pasar a tener en la mente algo del pasado. También tener algo o alguien en la mente o en consideración. Dicho de una persona, hacer que otra recuerde algo, y dicho de una persona o de una cosa, parecerse a otra o evocarla. Sus ojos recuerdan 2 luceros, por ejemplo. Vale. Bueno, pues ahora no te recuerdo. Pues la cuestión es que cuando me topé con la etimología de esta palabra, pues me pareció tan bonita que, aunque tengo una memoria frágil y... de pez. Horrible. Pues, nunca mejor dicho, nunca la he olvidado. Siempre la he mantenido en la memoria. Porque resulta que está formada la palabra por el prefijo re, que como todo el mundo sabe es volver a, y la palabra latina o la evolución de la palabra latina, el sustantivo cor cordis, que significa corazón. Por tanto, etimológicamente sería justo volver a pasar por el corazón. Entonces, es como un significado mucho más profundo, más, no sé, más sentido también, de lo que es un simple recuerdo, que no se queda solo en la mente, sino que en el que el corazón tiene un peso. Claro, porque acordarse no es lo mismo que recordar. Aunque tiene la misma raíz. Tiene la misma raíz, por supuesto, pero uno se acuerda de que el cumpleaños de no sé quién fue la semana pasada, o que es mañana, o de que es mañana. Pues, sin embargo, cuando uno recuerda, es decir, claro, tiene esa información, en lo que tú dices, en el cerebro, y digamos que la bombea hasta la zona del sentimiento y la vuelve a revivir. Por supuesto, también están, esa es la que más me gusta de todas, pero de la misma familia pues está, por ejemplo, acuerdo, es decir, el sustantivo, llegar a un acuerdo, o por ejemplo, cordial, ¿vale? Todo tiene que ver con el corazón, etimológicamente. Pero la de recordar es un poco como para mí, la palabra estrella. Y te voy a poner en problemas, ¿vale? Ay. ¿Cordura tiene algo que ver? No lo sé. Vale, pues lo dejaremos para el próximo día. Y búscala y estudiala, ¿vale? Y el próximo día la tratamos aquí, ¿de acuerdo? Porque podría tener algo que ver con corazón. O puede que no. Vale, magnífico. Bueno, pues con la depresión de Elena terminamos nuestro primer programa del Club del Tiempo Perdido, que ha durado más de la cuenta. Hemos tenido que cortar algunas secciones y además Elena está llorando. Sí, bueno, vale. Me recuperaré. Pues nada, pues muchísimas gracias por oírnos y espero que la próxima vez también estéis allí. Y no os vayáis todavía, un momento,
Que se nos ha olvidado deciros que podéis poneros en contacto con nosotros después de que escuchéis este podcast a través de nuestras redes sociales, por el correo electrónico o por teléfono, incluso por la red de difusión de WhatsApp que tenemos de la librería. Si os parece bien, contarnos lo que os ha parecido o cualquier sugerencia o referencia a lo que hoy habéis escuchado. Por ejemplo, estamos abiertos a solicitudes, peticiones acerca de los libros clásicos de andar por casa de los que os gustaría que habláramos. Y también si tenéis alguna sugerencia sobre algún tipo de sección que a nosotros se nos esté escapando o que os apetecería mucho escuchar de nuestra boca. No se me ocurre nada que os apetezca mucho tampoco escuchar de nosotros mismos, pero bueno, si por lo que sea sois un poco raro, podéis indicárnoslo, ya sabéis, en cualquiera de las redes sociales, correo electrónico, WhatsApp o podéis llamarme por teléfono. Un abrazo a todos y tened buen día.